predicar o enseñar a favor de la Iglesia Católica. Era un contraste. Y la Eucaristía es algo innegociable. Una hermana misionera que ocupa la música para llegar a los corazones. Pero es empezar a comprender ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad, los evangelios lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Hermana Guadalupe Rodrigo, bienvenida a este programa, ¿cómo está? Muy bien, gracias Miriam, muy contenta de estar aquí. Qué bueno, hermana. Usted es de la Argentina, pero en este momento está viviendo en un pequeño, usted me va a perdonar la expresión, en un pequeño infierno llamado Alepo, concretamente en Siria. ¿Es la primera vez que usted viene a Colombia, hermana, o ya conocía nuestro país? No, es la primera vez que vengo, me han invitado para venir, me trajeron los de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre para dar testimonio de lo que está pasando allá. Y porque me encuentro temporalmente en Argentina por cuestiones familiares. Hermana, usted, su nombre de pilas es Jimena, ¿cierto? Jimena con X. Jimena, exacto. Y adoptó el nombre de Guadalupe, supongo que por la Virgen de Guadalupe. Exactamente. ¿Por alguna historia especial? Bueno, en mi casa tenemos particular devoción a la Virgen de Guadalupe, por supuesto en Argentina también, como en toda Sudamérica. Pero además tengo una hermana que se llama Guadalupe de Pila. ¿No? O sea, en mi casa siempre hemos tenido mucha devoción a la Virgen de Guadalupe, a San Juan Diego, y entonces al momento de tener que elegir un nombre para la vida religiosa, al tomar el hábito, es que yo pido ser llamada María de Guadalupe. Pertenece a la comunidad, a la familia religiosa del Verbo Encarnado. ¿Cuánto lleva allí en la comunidad? Casi 25 años. Ingresé cuando tenía 18 años y la congregación llevaba pocos años de fundada, porque es una congregación nacida en Argentina, muy reciente, fundada por el padre Carlos Buela, que es un sacerdote argentino que vive aún. Él fundó en el 1984 la rama masculina, los sacerdotes, y en el 88 la rama femenina, 4 años después. Y una congregación ya, por gracia de Dios, extendida en los 5 continentes, una congregación misionera. Hermana, Siria, el lugar donde usted está residiendo ahora, está en el flash de todos los medios de comunicación, está en la mira del mundo y usted tiene cosas que contarnos de una enorme importancia. Pero antes de llegar allí, ¿por qué se hizo religiosa? ¿Qué la llevó a consagrarse al Señor? Bueno, en realidad no había pensado nunca en ser religiosa, aun cuando fui educada junto con mis otros 4 hermanos, yo soy la mayor de los 5, fuimos educados en la fe por nuestros padres, una vida piadosa desde niños. Pero no tenía modelos de religiosas, no conocía religiosas, no había en mi pueblo, y además, bueno, yo pensaba, bueno, voy a casarme, voy a un marido, muchos hijos, y claro, pero me daba cuenta que eso no me alcanzaba, como que mi corazón pedía más, como que eso no me hacía completamente feliz, sentía como ese vacío, ¿no? Y ya al comenzar la universidad, primer año de universidad, me di cuenta que no iba por ahí mi camino, aun cuando todo andaba bien y tenía muchos amigos y todo, pero fue haciendo un ejercicio espiritual ignaciano que descubrí, bueno, la vocación, la que Dios me llamaba, ¿no? A la vida religiosa, y por eso ingresé en esta congregación. Usted le pedía más al Señor, pero ¿alguna vez se imaginó que el Señor la iba a poner o la iba a probar en cosas tan duras, tan difíciles? No, por supuesto que no me lo imaginaba, de ninguna manera. Y yo creo que si uno lo supiera de antemano, diría, no me animo. No, realmente todo yo creo que es un poco así en nuestra vida, ¿no? Es entregarnos a su voluntad sin saber de qué se tratará realmente, es decir, es un acto de confianza también, ¿no? Yo recuerdo que al entrar a la congregación fue decir, bueno, estoy aquí ante un precipicio y me largo confiada en que vos sabrás qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y también han sido así las misiones, cuando teniendo 23 años finalicé mi formación, mis estudios en la congregación, y me ofrecieron como destino, me pidieron si podía ir a Tierra Santa, a Medio Oriente, y bueno, lo mismo fue decir, bueno, si Dios me quiere allá, bueno, Él sabrá y bueno, nos dará la gracia necesaria, porque es así, lo comprobamos día a día,
sobre todo en lugares tan difíciles y complicados. Es Él quien nos asiste. Exactamente, usted termina pues ya de su, digamos, su preparación ahí en la comunidad religiosa y su primera misión ya después de egresar es hacia Palestina, hacia Belén, ¿no? Claro, me destinan en primer lugar a Belén, junto con otras hermanas y sacerdotes, para el estudio de la lengua árabe, que es complicada y requiere mucho tiempo de estudio. Allí estuve unos años, los primeros casi 3 años, y después fui destinada a Egipto. Allí pasé varios años, unos 12 años en Egipto. Y finalmente fui destinada a Siria. Allá en Egipto es muy curioso que usted dice que conoció todo tipo de necesidades, de pobreza, de problemas. ¿Por qué? Bueno, sí. En realidad, no solo por estar en Egipto, sino que estando en Egipto me tocó, también por cargo, me tocó ocupar el cargo de regional, de superiora provincial, y entonces visitaba todas nuestras comunidades del Medio Oriente que tenemos en estos países. En 7 países teníamos en ese momento ya. Y entonces, sobre todo en Egipto, conocer la pobreza, la miseria humana, las necesidades del hombre, es una cosa impresionante, pero además la situación de los cristianos, de persecución que allí también se da, es decir, tantas cosas que uno ve en las misiones y que a mí me parecía haberlas agotado de alguna manera, decir, bueno, ya lo he visto todo, ya no creo que haya nada más que esto, digamos, de tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta miseria, tanta necesidad, pero claro, yo todavía no conocía la guerra. Exactamente. Después de 12 años de trabajar en Egipto, supongo que sus superiores dijeron, ya la hermana necesita un estímulo, necesita un descanso, necesita algo distinto. Y cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno, sí, finalizando el 2010, fue que yo ya estaba así cansada y no me encontraba bien de salud, y entonces finalicé también mi cargo, mis años de superior provincial, y mis superiores sí me ofrecen descansar por un tiempo, por un par de años, ir a una comunidad más tranquila para recuperarme también. Y entonces es cuando yo pido a ser destinada a la comunidad de Alepo, en Siria, porque conociendo todas estas realidades de nuestras misiones, sabía que en Alepo se vivía quizás como no se daba en ningún otro lugar, tanta tranquilidad, tanta paz social, en el sentido de buena convivencia entre cristianos y musulmanes, que eso le da un ambiente a la sociedad, un ambiente muy calmo y pacífico, no se respira esa tensión que uno normalmente vive en estos países árabes. Y por eso pedí ser destinada a Alepo. Allí tenemos el servicio de la catedral de rito romano, rito latino. Nuestros sacerdotes del Verbo Encarnado se encargan de la pastoral y nosotras colaboramos, y tenemos una residencia para estudiantes universitarias, es decir, apostolado con los jóvenes, que a mí me encanta, y bueno, y las visitas de las familias y todo. Obviamente también trabajo, pero de modo mucho más tranquilo y calmo, y era lo ideal para recuperarme. Pero bueno, esta tranquilidad duró poco. ¿Cómo era Alepo y cómo era Siria y cómo era Alepo en el momento en que usted llega? ¿Cómo era la vida? Bueno, Alepo, una ciudad muy importante, muy próspera, quizás en importancia la primera en Siria, más que la misma capital. Una ciudad empresarial, comercial, de mucha vida social, una ciudad muy desarrollada para lo que era el mundo árabe en general, considerada la ciudad europea. Gente que tenía un bienestar económico muy alto, gente de clase media, alta, estoy hablando tanto de musulmanes como de cristianos. Los cristianos quizás alcanzaban el 500.000 en esta población, y en muy buena relación con la comunidad musulmana, es decir, con los demás habitantes. Es decir, todo pintaba paz y prosperidad y avances, ¿no?, y progresos, y lo último que se esperaba era un conflicto bélico. Exactamente. Antes de adelantar, hermana, hay muchas versiones de lo que está ocurriendo en Siria, pero yo quiero que usted nos cuente, usted de primera mano, usted que sí conoce bien la situación, ¿qué es lo que está pasando allá? Bueno, sí, lamentablemente lo que se conoce por los medios de comunicación en general no es la verdad de los hechos, ¿no? Porque esta guerra fue presentada desde el comienzo como una guerra civil. Es decir, el pueblo levantado contra su dictador, contra estas formas de gobierno tiranas, dictatoriales, y sin embargo no es esa la verdad.
No es esa la realidad de lo que hemos vivido. Es un poco la excusa para poder seguir apoyando a los grupos rebeldes, como lo están haciendo en general la comunidad internacional en pleno, apoyando esta revolución, estos grupos que en definitiva son grupos fundamentalistas. Porque el pueblo en realidad, aun cuando es un gobierno que por supuesto tiene muchísimas cosas que reprocharle, abusos por supuesto, y formas que incluso a la mentalidad occidental son muy chocantes, sin embargo son las formas de gobierno que ellos han elegido como pueblo y que ellos mantienen, sostienen y apoyan, porque se dan cuenta que es hasta el momento la única forma de mantener a raya el fundamentalismo, ¿no? No son pueblos todavía preparados para la democracia, ¿no? Por la amenaza constante del fundamentalismo islámico. Y entonces por eso desde el comienzo de esta revolución, estas protestas, no fueron populares, no fueron del pueblo sirio, fueron desde el comienzo grupos armados extranjeros, ¿no? De fuera de Siria, que ya comenzaron con realmente comportamiento terrorista y de persecución abierta al cristianismo, ¿no? Y por eso el pueblo lo sigue repitiendo en general, por supuesto, hasta el día de hoy, que ellos prefieren seguir como estaban, porque saben que el fin de esta revolución no va a ser la democracia de ninguna manera, sino que caiga el gobierno y que se imponga el fundamentalismo, el extremismo islámico, y que se acabe definitivamente la presencia cristiana. Lo que pasa es que, bueno, la guerra es un gran negocio, y la venta de armas, y el petróleo de Siria, y tantas otras cosas, cuestiones políticas y económicas que hay detrás. Y por eso los obispos han sido muy realmente tajantes al hablar de esta situación desde el comienzo, los obispos en Siria, denunciando que esta guerra ha sido inventada desde afuera, programada, y sigue siendo financiada y sostenida desde afuera, y por eso piden que se interrumpa la venta de armas y el apoyo a los grupos terroristas. O sea, nosotros en muchos medios nos han hecho ver a Bashar al-Assad como perdóneme usted la expresión, como el demonio, pero ahora usted nos dice que son la mayoría de la comunidad internacional apoyando a los grupos terroristas. Eso, ¿pero por qué? Lo que pasa es que es algo difícil de entender, porque ciertamente este presidente no es San Luis Rey de Francia, ¿no? Ciertamente. Y que ha habido abusos tanto de su parte como de su padre, ¿no? Que gobernó antes que él. Pero hay que entender que en este mosaico en Medio Oriente de tribus, de religiones, de razas, de tendencias, es muy difícil mantener el equilibrio, y por eso las formas de gobierno que les funcionan son estas. Entonces, si vamos a pensar en quitarlos, hay que tener una solución para después y no dejar un desastre como dejaron, por ejemplo, en Irak, donde se sacó al tirano porque era un tirano, y después dejaron el desastre, el caos total, porque ciertamente Irak ahora está peor que antes. Y eso es lo que sucedería en Siria, eso es lo que la gente dice. O sea, nosotros seguimos apoyando a nuestro gobierno porque es el mal menor, no porque sea lo mejor que exista, es porque es el mal menor. Pero si se lo quita de esta manera, lo que se viene es peor. ¿Cuánto tiempo llevaba usted en Alepo cuando estalla la guerra, hermana? Bueno, a los 3 meses de haber llegado a Alepo comienza el conflicto, pero al sur del país, no propiamente en Alepo. Empieza con las primeras manifestaciones y protestas. Nosotras en nuestra pensión de estudiantes universitarias tenemos jóvenes que vienen de los pueblos, provenientes muchas de ellas de estos pueblos donde se iniciaron las protestas. Ajá. Y bueno, lo que recibíamos de los familiares de estas chicas era que, bueno, que los disturbios estaban siendo provocados por grupos armados, no sirios, extranjeros que hablaban otros dialectos de otros países. Y bueno, y esto se sigue extendiendo rápidamente por todo el país, van llegando hacia Alepo, hacia Damasco, la van como rodeando en realidad la ciudad de Damasco, porque aún siendo la capital es como que la pasan de largo. El objetivo era Alepo, y ya cerca de fin de año ya llegan a Alepo y rodean la ciudad y la bloquean y provocan un sitio a la ciudad de Alepo que dura prácticamente un año, con interrupción total del abastecimiento de combustible, gas, alimentos, electricidad y agua. Hermana, ¿cómo fue para usted, concretamente para usted, pasar de un momento a otro de la tranquilidad al estruendo ya del conflicto, de los ataques, del combate, a unos pasos? Sí, ciertamente el contraste fue terrible, justamente por el ambiente de tranquilidad que se vivía, ¿no? Y de un día para el otro empezar a escuchar las explosiones, bombardeos, ver aviones, helicópteros, cañonazos, tiros, balas entrando por la ventana. De un día para el otro.
Yo recuerdo las primeras semanas estábamos encerrados en los sótanos, en los subsuelos, dormíamos. Pero también el poder comprobar cómo desde el comienzo nos asistía una especial gracia de Dios. Porque si a mí me lo preguntaban antes, si podía estar en un lugar así, de guerra y de enfrentamiento y combate, yo hubiera dicho que no. Yo naturalmente, digamos, soy miedosa, no tengo buena salud. Sin embargo, encontrándome allí, todos nosotros en ningún momento dudamos o pensamos, no, bueno, nos vamos, o aquí ya no se puede estar, o tener miedo, por ejemplo, para nada. Realmente uno experimenta cómo Dios nos asiste. Yo creo que es la misma gracia que asiste a los mártires que tenemos allá todos los días. Por cierto, usted la comunidad le preguntó si quería quedarse allá o no, ¿cierto? Eso fue consentimiento suyo. Sí, por supuesto. Apenas comenzada la guerra, al poco tiempo, nuestros superiores nos ofrecieron incluso la posibilidad de cambiar de misión, porque no estamos obligados a permanecer en un lugar así. Y que si queríamos quedarnos, teníamos que exponer las razones, ¿no? Realmente que no fuera simplemente un capricho, quiero estar por estar, ¿no? Y bueno, y después tener también el apoyo de nuestras familias, de nuestros padres. Nosotros, bueno, lo pensamos, lo rezamos. Yo en mi caso lo vi claramente, me tengo que quedar, me quiero quedar. Y bueno, cuando hablé con mis padres, mi papá me dijo, bueno, estando ahí con mi madre y ya sabiendo lo que ocurría, porque ellos cuando me hablaban se escuchaban las explosiones, los bombardeos, lo escuchaban perfectamente, ¿no? En la comunicación. No es que no supieran lo que estábamos viviendo. Pero mi padre me dijo, y lo que pasa es que has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesitan. Tenés que estar ahí, así eso significa dar la vida. Por algo son misioneros, ¿no? Ser misionera y volverse ante la primera dificultad. Y además me dijo, no tengo ninguna intención de competir con Dios, Él te cuida allá mejor de lo que yo te puedo cuidar acá. Y mi madre de la misma manera, ellos me han apoyado muchísimo, ¿no? En todos estos años de misión. Yo recuerdo haberle dicho a mi madre, bueno, no te angustio demasiado por estar aquí, la preocupación. Ella me dijo, por supuesto que me preocupa, porque sé que podrías morirte en cualquier momento. Pero a mí lo que me preocuparía y me angustiaría terriblemente sería que alguno de mis hijos muera, pero en su alma. Eso habla de la familia tan religiosa que usted tiene, ¿no? Sí, de la fe, yo creo una fe enorme. Mis padres, ellos siempre dicen, nuestros hijos no son nuestros hijos, son hijos de Dios y los hemos traído al mundo para hacerles alcanzar el cielo. Bueno, hermana, la ciudad fue asediada, sí, Alepo fue sitiada, perdón, fue sitiada. ¿Cómo fue el pasar por esto tanto tiempo, un año, una ciudad a la que no le llegaba nada? Sí, ni podía salir nada. Prácticamente fue un año de encierro, aún cuando la ciudad es muy grande, 5 millones de habitantes, una ciudad muy grande, pero sin abastecimiento se notó inmediatamente el cambio. La falta de combustible, no ver más vehículos por la calle, la falta de electricidad, por supuesto, que eso es así hasta hoy, ¿no? 1 hora de luz al día, si es que llega la luz, o 2 horas, no más. Y el agua, verla llegar una vez por semana o cada 10 días por unas horas, nada más. Pero después la falta de gas, ¿no? Se acabaron las garrafas de gas rápidamente y era impresionante ver este pueblo, esta gente que lo tenía todo, que no realmente un bienestar. Sí. Además señoras que no habían pisado nunca la cocina, o sea, porque tenían sus empleadas, varias empleadas en la casa y sin embargo ahora no solamente se habían quedado sin las empleadas de un día para el otro, sino que se las veía en la calle colgadas de los árboles, estas señoras arrancando ramas para cocinar algo para comer para sus hijos, o sea, gente muriendo de hambre, de sed, de frío. Tenemos en Alepo temperaturas muy extremas, bajo cero en invierno, sin calefacción, sin ningún medio de calefacción. Y también en verano, temperaturas que alcanzan 47, 50 grados, sin heladera, sin electricidad, sin nada que pueda... Incluso ni noticias, ustedes no podían escuchar nada que estaba pasando. Bueno, en los momentos en que nosotros teníamos electricidad y podíamos comunicarnos, intentábamos saber qué se hablaba de esto en Occidente. Y eso fue lo más terrible, ¿no? La gente decía, nos están dejando morir de hambre, de a poco, nos están dejando morir de hambre, de sed, de frío, mientras el mundo no lo sabe. Porque nunca Alepo apareció en las noticias en todo ese año. Una ciudad de 5 millones de habitantes asediada por estos grupos rebeldes que teóricamente buscaban el bien del pueblo, ¿no? Asfixiando de esta manera
a millones de personas y esto no aparecía en las noticias. ¿Cuántas personas más o menos murieron durante ese tiempo, durante el tiempo del sitio? No, bueno, eso no podríamos saberlo. Nosotros las cifras que tenemos más o menos aproximadas son al día de hoy, de 500.000 de cristianos que había en Alepo, hoy apenas se cuentan unos 25.000 con suerte, ¿no? Y esto solo hablando de los cristianos, también los musulmanes obviamente lo están sufriendo mucho. La ciudad está sufriendo en general, está siendo atacada, porque no es solamente el sitio de la ciudad, no es que bloquearon y allí se quedaron quietitos, sino atacar permanentemente hacia adentro, hacia los civiles. Es eso lo que hacen en Siria, ¿no? En todas las ciudades, pero sobre todo en Alepo. Los bombardeos son permanentes hacia los barrios civiles, a donde sea, no hay un lugar seguro en la ciudad, y eso es así hasta hoy, sobre todo los barrios cristianos. La verdad, el grado de violencia que estamos viviendo, yo creo que es algo nunca visto en toda la historia. Es ver estos grupos fundamentalistas asesinar de esta manera, ¿no? No solamente a los cristianos, sino a todo otro grupo religioso, a todo otro credo que no responda a su fundamentalismo islámico, es decir, hasta los mismos musulmanes, que han sido moderados y tolerantes y buenos amigos de los cristianos en Siria, por ejemplo, están siendo perseguidos. Y la verdad, ver estos cristianos mártires, ¿no? Ofreciendo su vida voluntariamente, en el sentido de que se les ofrece la posibilidad de salvarse, digamos, salvar su vida si se convierten al Islam. Y no lo aceptan de ninguna manera. Y así hay cristianos decapitados, ¿no? Y sus cabezas colocadas en la plaza para escarmiento de los demás cristianos. Cristianos crucificados, o niños. Enterrados, tengo entendido que los entierran niños vivos, ¿no? crucificados, niños enterrados vivos por ser cristianos. Yo creo que atrocidades nunca vistas. Hermana, ¿ha tenido usted la posibilidad de encontrarse así cara a cara con una persona del Estado Islámico, con un yihadista? Si me hubiera encontrado así cara a cara, no estaría acá. No, ciertamente. Eso no hay ni posibilidad de nada. Ninguna posibilidad. No, ninguna posibilidad. No. Los barrios controlados por los rebeldes y por los fundamentalistas en esa parte de la ciudad de Alepo está totalmente separada de la parte que está bajo el control del Ejército Nacional, que es donde vivimos nosotros, los civiles, y que está bajo la protección y control del Ejército Nacional, es decir, que no nos mezclamos, ¿no? Nosotros no pasamos a esos barrios, ni ellos tienen posibilidad de pasar, porque justamente el Ejército defiende, hace esa barrera. Lo que pasa es que los ataques desde los barrios tomados hacia la ciudad son permanentes, incluso a los barrios más protegidos por el ejército, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos en un barrio musulmán, no es un barrio cristiano, es decir, no somos de los barrios más castigados, ¿no? Y sin embargo nos llegan ataques todo el tiempo de misiles, de proyectiles, de balas. Ustedes los cristianos son los nazarenos, hermana, allá en Siria. ¿Por qué ese odio tan grande de los grupos terroristas? ¿Por qué nos odian tanto a nosotros los cristianos? Bueno, estos grupos fundamentalistas pretenden seguir el Corán al pie de la letra y por lo tanto acabar con todos los infieles, ¿no? Los infieles en primer lugar, los cristianos, y ellos lo dicen abiertamente, ¿no? Por eso nos llaman nazarenos, en el Corán así estamos llamados los cristianos, nazarenos, porque somos los seguidores de Jesús el Nazareno. Ajá. Y entonces, de hecho, una de las prácticas que han tomado, sobre todo el Estado Islámico, es marcar las casas de los cristianos, cuando ingresan, cuando toman una ciudad, un barrio, marcar las casas de los cristianos con la letra Nun, que es la que llevamos en el pin, ¿no? La letra Nun es una letra árabe, la primera letra de la palabra Nasrani, que en árabe significa nazareno. Entonces ellos marcan las puertas de las casas de los cristianos con esta letra para identificar, aquí hay cristianos, esto pasa a ser propiedad del Estado Islámico y sus habitantes deben ser asesinados. Por lo tanto, este signo, que para ellos ciertamente es signo de maldición, malditos estos nazarenos, para nosotros ha pasado a ser, por supuesto, signo de gloria y de bendición, por supuesto, es el símbolo de los cristianos perseguidos, es el símbolo de nuestros mártires. Hermana, ¿los terroristas avisan cuando va a haber un ataque?
No es que haya aviso. En Alepo la ciudad es castigada en cualquier En lugar y uno misericordiamente, puede sí. andar por la calle y ser víctima de un ataque, ¿no? Y por eso uno vive el día a día así, saliendo a la calle sabiendo que probablemente puede pasar que no regrese, ¿no? Los niños salen para el colegio, se despiden de sus padres, porque salen pero no saben si vuelven, ¿no? Eso puede suceder en cualquier momento. Cuando van tomando barrios, ellos van ingresando y logran tomar el control de un barrio. En algunas ocasiones han avisado. Por ejemplo, uno de los primeros barrios tomados en Alepo se llama Sheikh Masud, el barrio más alto de la ciudad, el más estratégico en cuanto a la actividad militar. Ellos lo tomaron un Viernes Santo, lo recuerdo, a las 3 de la mañana y avisaron por la mezquita, por el minarete de la mezquita, hemos tomado el barrio, tienen 3 horas para dejarlo. Es decir, ese tiempito, 2 o 3 horas que dan de margen, a uno le parece, bueno, qué bueno, dan tiempo para que uno salga. No es nada, o sea, hay que pensar que hay ancianos, enfermos, lisiados, postrados. Sí. No es tan fácil, ¿no? Y hay mucha gente que no puede huir y se queda en su casa esperando serenamente la muerte, porque los que quedan, si no adhieren a los rebeldes, son asesinados inmediatamente. Pero si hay posibilidades de huir, si hay localidades donde ustedes se puedan refugiar. En algunos casos, por eso sí hay posibilidad y por eso se ve tanta gente huyendo de pueblo en pueblo por el desierto, días caminando por el desierto, gente muriendo en el camino. Hay que pensar que Siria, que tenía una población de 22 millones de habitantes, las cifras ya indican unos 12 millones de refugiados, es decir, de desplazados, más de la mitad del país que ha perdido sus casas por los bombardeos y por los ataques, ¿no? Muchos de ellos ya fuera del país y muchos otros rondando de pueblo en pueblo porque no quieren dejar su tierra. Hermana, ya llevan 5 años en esta guerra, en este conflicto. ¿La gente sí llega a acostumbrarse a esto, hermana? ¿O cómo es la vida? Bueno, aquí? sí, esto es muy llamativo, realmente, haber visto el antes y el después, porque antes era gente que vivía, bueno, en tanto bienestar, tanta actividad social, tanto entretenimiento, y ahora verlos en semejante necesidad, en semejante sufrimiento, pero verlos llevar el día a día con tranquilidad, con esperanza y hasta con alegría. ¿Cómo se los ve sonreír? Ese es un testimonio que para nosotros es patente. ¿Cómo uno los ve que aún sonríen y que más que antes sonríen? A veces con una sonrisa más profunda, más serena. Y ellos dicen es que antes estábamos tan entretenidos con las cosas del mundo que nos olvidábamos de lo importante. Y ahora, claro, uno sabiendo que en cualquier momento se puede morir y uno piensa mejor lo que va a hacer, ¿no? Si ya me llega la muerte, a ver, ¿qué he hecho hasta ahora? ¿Dónde está? ¿Cómo está mi alma? ¿Qué vengo haciendo? ¿En qué vengo ocupando mi vida, mi mente, en mi vida cotidiana? Entonces, nos hemos habituado a la guerra, hemos aprendido a convivir con ella, a salir en medio de los tiroteos, a dormir con los bombardeos, ¿no? Se nos ha hecho este paisaje música de fondo, sabiendo que hay que vivir cada día con intensidad porque puede ser el último, aprovechándolo al máximo, sobre todo para la vida espiritual. Yo no entiendo cómo pueden vivir ya con cierta tranquilidad, si se puede, cuando ven pasar los carros de la basura, tengo entendido, recogiendo en bolsas de basura restos humanos y luego las personas ir a buscar en esas bolsas a sus seres queridos, pues, o lo que quedó de sus seres queridos. Sí, 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 porque las explosiones son permanentes y las víctimas, los muertos, bueno, cotidianamente los tenemos entre nosotros, muertos y heridos. Lo que pasa es que justamente yo creo que esto es lo que les ha dado la fe, ¿no? Y la fe no es un amuleto, una cosa que ay, no sufro, no siento nada porque tengo fe. No, es simplemente entender qué es lo que está pasando con los ojos de la fe y saber que esto que están sufriendo no es algo que Dios quiera, por eso no le echan la culpa a Dios de ninguna manera, sino que se dan cuenta que es la suma de odios en el corazón del hombre que justamente no quiere escuchar la voz de Dios, pero que por otra parte para ellos ha significado una purificación en su fe. Y entonces el decir, bueno, sí, me pueden arrebatar todo, me pueden quitar todo, porque de hecho así están, ¿no? Sus casas, su futuro, todo, su familia, pero ellos dicen, pero el cielo no me lo quitan. O sea, ¿qué pueden hacerme? Ellos dicen, a ver, ¿qué me pueden hacer? ¿Qué más me pueden hacer? A ver, que me quiten esto, que bombardeen mi casa, que me maten, a ver, lo peor, porque el don más preciado en este mundo, la vida misma. ¿Qué más pueden hacerme que matarme? Ellos dicen, el cielo no me lo quitan. Y por eso en el fondo, esa tranquilidad, ya están preparados y dispuestos para el martirio. En ese sentido tienen lo más importante, ya tienen asegurado y garantizado entre sus manos el cielo.
Hermana, en medio de ese caos, de esa debacle que se vive allá, la presencia de Dios, usted dice, se hace cada vez más manifiesta. Usted dice, las iglesias están llenas, los cristianos allí son los de los más orantes del mundo, ¿no? Sí, eso es muy llamativo, porque uno podría pensar, bueno, entonces si los ataques son a los cristianos, a los barrios cristianos, a las iglesias, entonces nadie irá a misa. No, no, no. Eso es al contrario, las iglesias llenas. El problema que tenemos es el éxodo terrible de cristianos, tanto de Siria como de Irak, por la situación, porque no piensan sobre todo en sus niños, en darles un futuro más seguro, más tranquilo, ponerlos al seguro en algún otro lugar. Pero ciertamente las iglesias siguen estando llenas y a ellos se los ve vivir en pleno realmente la vida espiritual, ¿no? Eso es muy impresionante, verlo incluso desde los niños pequeños, cómo viven esto, ya enseñados por sus padres, ¿no? Aún en medio de tanto sufrimiento, y decididos a dar su vida por Jesucristo, ¿no? Muchas veces ellos dicen, bueno, pero cuando uno está en la iglesia, en misa, uno sabe que el primer blanco son las iglesias, ¿no? Uno podría morir allí. Ellos dicen, bueno, si es así, qué mejor lugar y mejor momento para que me encuentre la muerte. Hermana, usted concretamente la muerte la ha tenido también muy cerca, ¿no? A usted la ha rozado ya varias veces, ¿o sí, no? varias veces, es lo que uno, bueno, el riesgo que corremos todos allá, pero sí, varias veces he estado allí muy cerca por cuestión de minutos, la diferencia de minutos o de metros, ¿no? De no ser alcanzada por alguna bala o por una explosión. Concretamente hubo la caída de un misil impresionante allí, apenas a 50 metros de donde vivimos, y yo estaba saliendo a la terraza en ese momento justamente, de la caída del misil, pero bueno, me llamó uno de los sacerdotes desde el piso de abajo y por eso me regresé, me volví, pero yo estaba a punto de salir, que si me encontraba ahí arriba la explosión probablemente no estoy aquí hoy contándolo. Y bueno, tantas cosas así que uno vive viendo también cómo Dios nos protege, porque además no dejamos de ver milagros uno tras otro. Hace poquitos días, no sé si lo habrán visto en las noticias, cayó también un misil ahí contra el muro de nuestro convento, dentro del patio de las hermanas carmelitas, que son nuestras vecinas. Un misil que se enterró, un misil de 3 metros y que no explotó. Qué más milagro que la gente no ha perdido la alegría. Usted dice, hermana, que allá, por ejemplo, la gente celebra todo. Cuando uno ha perdido todo, alguna cosa que le llega es una fiesta, ¿no? Sí, eso es impresionante verlo, porque además era gente que lo tenía todo. Y ahora, por ejemplo, cuando llega la electricidad, después de varias semanas, por ejemplo, que pasamos sin luz, uno escucha, cuando llega la luz, además que se ilumina toda la ciudad, es impresionante, y escucha a la gente festejando alegre, porque llegan 2 horas de electricidad, o cuando llega el agua. Es difícil de imaginarlo, pero realmente allí cada pequeña cosa en la vida cotidiana es aprovechada, agradecida por ellos, ¿no? La agradecen, la disfrutan, incluso yo digo, disfrutan más que un millonario con todo su dinero, ¿no? Por ejemplo, por tomar un vaso de agua fresca en verano, que parece una cosa tan tonta. ¿Quién no puede tomar? El pobre más pobre de nuestra sociedad, no puede tomar un vaso de agua fría en verano? Bueno, nosotros allí en Alepo, sobre todo el primer verano, hemos pasado mucha sed, porque sin heladera, sin electricidad, con el agua que teníamos almacenada, con temperaturas de 50 grados, el agua se calienta. Entonces era tomar agua tibia todo el tiempo. Cuando uno tiene sed y toma agua caliente, agua tibia, no se le pasa la sed. Y entonces, bueno, tomar un vaso de agua fresca, la alegría, ¿no? Que yo creo que realmente en esas situaciones ellos han aprendido a valorar tanto. Hermana, muy desde lo personal, ¿qué tanto ha llorado? ¿Qué tanto ha orado? ¿Qué tanto ha sufrido usted allá en Alepo? Bueno, la verdad los sufrimientos son muchos junto a esta gente, ¿no? No solamente por ver lo que está pasando allí mismo, ¿no? La guerra, la persecución, que ya dura años, es como una agonía muy lenta, ¿no? Pero sobre todo uno de los dolores más grandes para nosotros ha sido ver el abandono de Occidente, el silencio cómplice, como dice el Papa Francisco, de Occidente, y comprobar que ellos lo saben, porque eso es lo peor, si no se dieran cuenta, pero se dan cuenta de que están siendo abandonados. Por eso nosotros desde el comienzo, apenas empezó el conflicto, lo primero que dijimos, esto tenemos que intentar darlo a conocer aquí, desde donde estamos, con los medios que tengamos. Hicimos nuestras páginas de Facebook, SOS Cristianos en Siria,
y amigos de Irak, para intentar contar lo que estaba pasando y que estaba totalmente silenciado en los medios. Realmente yo creo que es uno de los dolores más grandes. También uno cuando sale lo percibe, ¿no? Como este mundo occidental está en otra cosa, preocupado por qué va a comer y qué ropa usa de marca y el coche y el dinero que tengo y tantas otras cosas, mientras allá están muriendo la gente como hormigas. Ajá, como hormigas. Eso es realmente muy doloroso, y yo creo que por otra parte difundirlo hace mucho bien en Occidente, ¿no? Nosotros lo percibimos, ¿no? Como misioneros. El poder dar testimonio, contar lo que está pasando allá, despierta a muchos cristianos, muchísimos cristianos en Occidente, ¿no? Tertuliano decía, los mártires, la sangre de los mártires son semillas de nuevos cristianos, no solo allá, porque hay conversiones allá, sino fuera en Occidente, la cantidad de gente que reacciona y se da cuenta, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viviendo? ¿Dónde está mi fe entonces? ¿Hasta qué punto estoy decidido a dar testimonio de Jesucristo? Pero sí sienten ustedes la fuerza de los cristianos allá en Alepo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Por eso nosotros siempre pedimos, en primer lugar lo que pedimos es la oración, que oren por nosotros, por los cristianos perseguidos, y eso lo sentimos allá. Uno lo percibe, la gente misma cuando uno sale de allá, ellos pídanle al mundo que rece, ¿no? Y por eso es muy edificante también, a la par, como decimos, de esta ignorancia, ¿no? Que hay en Occidente, quizás provocada, ¿no? Por quienes son responsables. También es tan hermoso encontrar en tanta gente que está rezando, ofreciendo por los cristianos perseguidos. Se ha formado últimamente un movimiento espiritual que se llaman los nazarenos. Ellos tienen su propia página, los invito, Nazarenos Perseguidos se llama la página de Facebook. Y es un movimiento espiritual que ya está en varios países. Simplemente decir, bueno, oramos por ellos, ofrecemos por ellos, nos comprometemos en difundir lo que está pasando, y eso provoca tantísimos milagros de conversión en tanta gente, ¿no? Es lo que Dios hace. De los males sabe sacar bienes mayores. Exactamente, y todos nosotros somos nazarenos, somos una gran familia, debería dolernos tremendamente lo que está ocurriendo con todos ustedes allá en Alepo. El Papa Francisco, ¿usted ha tenido la oportunidad de hablar con él o cómo han sentido esa ayuda? Porque el Papa sí ha sabido acompañar. Sí, por supuesto, estuvimos con él una vez, pudimos saludarlo y él nos animó mucho, incluso a seguir en nuestras misiones. Él está muy preocupado y sigue realmente con detenimiento cada cosa que ocurre allá, y lo notamos directamente en la voz de nuestros obispos, ¿no? Los obispos en Siria, en Irak, en el Líbano, no se callan, ¿no? Ellos no solamente sostienen espiritualmente a su pueblo, ¿no? Y lo acompañan en la pastoral, sino que realmente son la voz de este pueblo silenciado, ¿no? Son ellos, son los obispos los que denuncian a Occidente, dicen basta de vender armas, basta de apoyar a la oposición moderada, porque la oposición moderada en Siria no existe. Y de esta manera realmente el pueblo cristiano y no cristiano también se sienten apoyados por sus pastores. Hermana, fuera de cámaras, usted me decía que uno de los países que más los ayudaba a ustedes, a Siria concretamente, es Rusia, y que ahora parece que hay de pronto una alianza entre Rusia y Turquía. Pero yo me pregunto, ¿qué podría ocurrir para que por fin cese ese conflicto tan largo en Siria? Bueno, lo que pasa es que se trata aquí de intereses creados sobre la zona, son planes que están llevando adelante, que no son nada sencillos, que ya están programados desde hace mucho tiempo y que conllevan para estos poderosos ciertamente intereses económicos muy grandes, ¿no? Y por eso lo que se perfila, si esto continúa de esta manera, como lo ha dicho también el Papa, es terminar en una tercera guerra mundial, porque sí, tenemos a Rusia por una parte apoyando al ejército nacional. Quizás los datos que tenemos es que el Patriarcado de Moscú ha insistido y empujado para esta intervención, ¿no? Para detener la masacre a los cristianos, siendo que Occidente no está haciendo nada al respecto, ¿no? Entonces el avance ruso, el apoyo ruso ha significado de alguna manera un avance positivo en este sentido para recuperar ciudades, para detener y hacer retroceder estos grupos, pero por otra parte, del otro lado, sigue el apoyo a los grupos rebeldes por parte de Arabia Saudita sobre todo y de la comunidad internacional en general. Los países más importantes apoyan a los rebeldes, en definitiva es apoyar a los terroristas. Entonces, ¿en qué termine todo esto? Si esto continúa así de fuerte de ambas partes, sí, obviamente puede terminar en guerra mundial. Lo que los obispos piden es que se interrumpa el apoyo a los grupos rebeldes y que se intervenga incluso militarmente, porque no se descarta una intervención militar, en el sentido que se trata de una legítima defensa, pero una intervención masiva, ¿no? Que además
esté en acuerdo con los gobiernos de turno, no al margen de los ejércitos del lugar. Ahora le preguntaba qué tanto ha llorado, qué tanto ha orado, qué tanto ha sufrido allá, qué tanto ha crecido usted espiritualmente con esta prueba tan dura, viendo sufrir a tanta gente con la muerte prácticamente aquí sobre la nuca. Bueno, sí, una de las cosas que uno aprende y queda edificado realmente es por el ejemplo de fe de estos cristianos, ¿no? Dispuestos a darlo todo, decididos ya, y dispuestos para el martirio, pero también el comprender, el poder ver el valor del sufrimiento en nuestra vida, porque nosotros consideramos el sufrimiento como una cosa negativa, una cosa que, aparte que nadie quiere, nadie busca, ¿no? Pero ver este pueblo cómo sigue adelante con su vida cotidiana, ver a nuestras estudiantes que antes de la guerra había que correrlas para que estudiaran, para que no perdieran el tiempo, para que se tomaran en serio su carrera, sus estudios, y ahora no, ahora verlas con ese tesón estudiar y con esa preocupación y graduarse con tanto sacrificio. Bueno, y uno ahí se da cuenta cómo su voluntad se ha forjado y se ha fortalecido en el sufrimiento, en la vida difícil. Uno normalmente, quizás un poco movido por los criterios de este mundo, tiende a la vida fácil, incluso para los hijos, los jóvenes, ¿no? Que vivan bien, que no les falte nada, que no les sea difícil, evitarle todos los sacrificios y todos los sufrimientos. Hacemos mal, porque así no los formamos, no los preparamos para la vida real, no los preparamos para la lucha, para la cesis, ¿no? Para alcanzar la meta, que no es fácil. Y entonces en este sentido realmente el sufrimiento pasa a ser espiritualmente positivo. 30 segunditos, hermana, porque se me acabó el tiempo, pero morir como mártir, ¿le gustaría? Claro que sí, claro que sí. Bueno, es que eso es lo que uno envidia en ellos, ¿no? Decir, bueno, a nosotros no nos ha tocado todavía, no hemos llegado a merecer esta gracia del martirio, pero es como, yo digo, la coronación de una vida de amor, no es una opción por la muerte. Es decir, bueno, te amo tanto que daría mi vida por ti, ¿no? No hay amor más grande, dice nuestro Señor, que dar la vida por los amigos. Y entonces, si el amor es verdadero, ¿quién no desea dar esa muestra suprema de amor? Bueno, hermana, ha sido un gusto tenerla acá en el programa. Por favor, un saludo de nuestra parte a toda esa comunidad que usted atiende allá espiritual, religiosamente, en Alepo. Un saludo pues muy, muy grande. Y a todos los televidentes, pues muchísimas gracias que nos han acompañado en este programa y tengan muy en cuenta estas páginas que la hermana nos deja para que acompañemos a toda esa comunidad sufriente de Siria y concretamente de Alepo. ¿Nos repite, hermana? Las páginas son SOS Cristianos en Siria y Amigos de Irak. Y también, bueno, las páginas de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que sufre aquí en Colombia. ¿Y nazarenos? ¿Cuál es la de nazarenos? Nazarenos perseguidos. Nazarenos perseguidos. Hermana, Dios la bendiga. A todos ustedes que estén muy bien.